ADN. En estos tiempos en que se discute sobre las necesidades crecientes de transparencia, de más información pública, de acceso a los datos que maneja la autoridad, el poder, en que estamos cuestionándonos los vicios que tiene nuestro sistema político, de pronto, muchos se preguntan, bueno, pero la transparencia a rajatabla puede amenazar también con la necesaria protección de la información, la protección de datos, cuando ella puede afectar también la privacidad finalmente de las personas. Hay distintos estándares para los que ejercen funciones públicas y los ciudadanos de a pie, como se suelen llamar. Bueno, es parte de los temas que se están abordando en un importante encuentro que se va a celebrar mañana, justamente respecto a transparencia versus protección de datos. Están participando en este encuentro que organiza la Fundación Chile-España junto a la Universidad Católica y una consultora privada, CREAP. Bueno, están participando expertos de Chile y España analizando estos temas. Esto viene a cuento además porque estamos en la noticia con situaciones que han afectado la información, por ejemplo, y las cuentas de la banca. Pasó hace algunos días nada más en el Banco de Chile con un robo perpetrado desde el exterior. Bueno, queremos ahondar en estos temas que para muchos son nuevos con nuestro siguiente entrevistado, miembro de la Agencia Española de Protección de Datos, experto en tecnologías de la información, Andrés Calvo, a quien tenemos aquí en el estudio. Señor Calvo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Encantado de acompañaros en el programa. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, en este choque, ¿no es cierto?, de dos fuerzas. Por un lado, la transparencia respecto de lo público, sobre todo de los funcionarios públicos, ¿no?, y de la acción del Estado, versus la protección de la información privada, aquella que me compete a mí y únicamente a mí, en tanto persona. ¿Cómo observa usted cuán o no desprotegidos estamos las personas respecto de aquello, de esa dualidad que se da? Bueno, en primer lugar hay que pensar que tanto la transparencia como la protección de datos son dos bienes jurídicos que tenemos que ir balanceando. Si hablamos de transparencia, hablamos del derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública de las administraciones públicas, a ver cómo las administraciones públicas están funcionando. Y cuando hablamos de protección de datos, hablamos del derecho de una persona a decidir sobre su propia información personal. ¿Dónde acaba una cuestión y dónde empieza la otra? Es un límite que hay que ir ponderando en cada caso, especialmente en lo que se refiere a estos dos derechos. Y este segundo derecho, que es lo que le atañe más directamente a la persona, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuán vulnerado está hoy día en el mundo? Pues en España llevamos 26 años ya de tradición. Es la tercera norma que acatamos para poner en marcha y empezamos el 25 de mayo oficialmente, aunque en realidad nosotros empezamos 2 años y medio casi antes a trabajar en ello. Realmente nos queda mucho camino por hacer y llevamos 26 años trabajando. El otro día, sin ir más lejos, una persona me decía que para ejercer el derecho de un ciudadano a cancelar sus datos en un portal de Internet, que habían ido por la vía judicial. No es la vía judicial la más apropiada. Para eso están los servicios de la Agencia Española de Protección de Datos para los ciudadanos. Las tutelas de derecho, por ejemplo. Nosotros hemos cancelado datos de ciudadanos en cuestión de días o en cuestión de horas, incluso en alguna ocasión. La vía judicial no es tan rápida ni es tan ágil, no es un mecanismo pensado para actuar de manera eficiente de cara a este derecho de los ciudadanos. Efectivamente, nos queda mucho camino por andar. Y cuando digo que nos queda mucho, me refiero a que la protección de datos no se puede entender única y exclusivamente como una norma con la que hay que cumplir. Es un concepto que tenemos que meter en nuestra cultura y es algo de educación, y tenemos que abordar esta cuestión no solamente desde el punto de vista normativo, sino, por ejemplo, desde la educación, escuelas, universidades. Incluso las mismas personas que tienen un perfil jurídico y que son abogados o se dedican a la ley de una u otra manera, incluso ellos tienen esta carencia, lo cual es necesario empezar desde abajo. Ya que hablamos de cuestiones informáticas, hagamos doble clic para aplicar una terminología que tal vez haga sentido a muchos que nos escuchan. Señor Calvo, en lo que usted dijo ahí al pasar, ustedes han cancelado, a ver si entendí bien, la difusión de datos que han afectado a ciudadanos individuales en España, sí. Yendo más rápido, destacaba usted muchas veces, que la justicia. La vía judicial. La vía judicial. ¿Qué consiste eso? ¿Qué significa cancelar datos? ¿Datos que han afectado honras o privacidades, por ejemplo? Sí, por ejemplo, podríamos poner ejemplos del derecho al olvido de Google. Ya.
Pero voy a poner un ejemplo mucho más, más asumible, más entendible. Por ejemplo, un caso de un menor que fue separado de sus padres naturales porque el juez estimó que había riesgo para su vida. El padre intentó acabar con la vida del menor. La familia adoptiva pues empezó a trabajar con el niño y lo acogió y empezó a llevarlo al colegio, una vida normal, para que el niño tuviese un desarrollo normal dentro de un seno, una vida familiar normal. Claro. El niño participaba en un club deportivo y el club deportivo, sin conocer la situación de este menor, pues publicó sus datos y sus fotografías, con lo cual el padre natural del niño tenía acceso a esa información. Nosotros actuamos de manera rápida en estos casos porque hay un riesgo evidente para la vida del menor. ¿Y cómo actúan? Porque esto es nuevo para nosotros. Esto lo hace la Agencia Española de Protección de Datos. Sí. ¿Y saca esa información? ¿Es capaz de tener la tecnología para sacar esa información de las redes? No, nosotros identificamos al responsable de ese portal y le instamos de manera directa a que retire esas imágenes. Es una acción directa. Sí. ¿Y ustedes tienen potestad para exigirlo? Eso es. Sí, estamos conversando con Andrés Calvo, él es miembro de la Agencia Española de Protección de Datos y experto en tecnologías de la información. Señor Calvo, lo quiero llevar a un tema mucho más cotidiano y que entiendo que también ocurre en su país. Cuando uno va al supermercado, a uno le preguntan por nosotros hablamos de RUT, ¿no es cierto?, que es nuestro número de identificación. Entonces, qué es lo que está asociado? Bueno, descuentos, puntos, etcétera. Pero detrás de esa petición y de esa solicitud se esconde una cantidad, pero invaluable, de información que les sirve en este caso a la industria del retail, pero que también expone de alguna manera a nosotros mismos. O sea, cuando nos empiezan a llamar de las compañías de teléfono, en fin, celulares, y uno dice, pero ¿cómo se consiguieron mis datos? Entonces la pregunta es, ahí donde iba yo, ¿cuán desprotegidos estamos en ese contexto? Bueno, nosotros, volvemos al principio. Protección de datos es mi derecho a decidir sobre mi información personal, con lo cual, si yo entrego a un supermercado mi identidad, no se la estoy entregando para cualquier cosa. Necesito que me expliquen para qué se va a utilizar y con qué fines. Y dentro del marco de esos fines es donde pueden utilizar la información. Pero además, mi derecho como ciudadano es que yo puedo echar para atrás ese consentimiento o ese contrato que he expresado. Hay derecho a retracto. Eso es, derecho a retracto. No sabía cuál era la palabra que se utiliza acá. Aquí se usa en el ámbito del consumidor, de arrepentirse de una compra. Por ejemplo. Ojo que le pongo un punto, que muchos supermercados, no sé si todos, si usted no da el número de identificación, no se activa el descuento propio, digamos, de lo que está, ¿me entiendo, no? Incentivos perversos. Sí. Claro. Entonces, hay que ser conscientes como ciudadano de que estás dando esa información. Ya. Y que la estás dando para algo, con lo cual si yo voy a comprar un producto que no me interesa que se sepa que yo he comprado ese producto, pues tendré que renunciar a ese descuento, no me queda otro remedio, ya. Porque van a utilizar esa información para enviarme publicidad a mí o a mi familia. Incluso es conocido el caso, creo que fue Walmart, ¿no?, en Estados Unidos, en que una persona, la hija de un señor, se había quedado embarazada y fue a comprar a un Walmart y hizo una consulta sobre productos para recién nacidos. Entonces el padre en casa recibió publicidad para recién nacidos y fue como descubrió que su hija estaba embarazada. Entonces pero este es un caso relacionado con él. Claro, pero perdón, fuimos testigos de algo mucho más gigante, digamos, y mundial, ¿no es cierto?, como fue el escándalo de privacidad de Facebook, que afectó a 50 millones de usuarios. Claro, por eso le pregunto, ¿no? Volvemos a hablar del principio de finalidad y del consentimiento y de la información de los ciudadanos. Pero ahí no queda otra, hay que ser consciente, porque uno si está entregando un dato voluntariamente, está exponiéndose. Estás entregando tu información. Si yo preguntara a cualquier persona, que yo de hecho insto a todo el mundo a que se haga esa pregunta, ¿cuántas aplicaciones tienes instaladas en tu móvil? ¿Y cuántos permisos has dado? ¿Y cuántas entidades están accediendo a tu información, a tu día a día, cotidiano? ¿Y usted recomienda tener pocas aplicaciones y no dar todos los datos? Las que se utilizan y mirar muy bien qué permisos tienen. Ya. Y leer eso que muchas veces uno no lee. Lo último, en Chile tenemos una agencia, ustedes tienen una contraparte en Chile como agencia de protección de datos, ¿o no tenemos esto acá? No. Con esas potestades de intervenir y de acción directa y de sacar un contenido de la web, por ejemplo. Lo que conozco es que están ustedes trabajando en su proyecto de ley y ahí está. Y ahí estamos. Interesante conocer el testimonio entonces de la Agencia Española de Protección de Datos. Andrés Calvo, miembro de esa agencia, experto en tecnologías de información. Muchísimas gracias por haber estado una vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena estadía. Que esté muy bien.